Amén, hermano Rubelio. Amén y gracias a Dios. Bueno, muy buena tarde para todos. Bienvenidos. ¿Cómo están? Espero yo que bien. Y si alguna cosa no está bien, recuerde que puede estar bien si la ponemos en las manos de Dios, ¿no? En las manos del Señor. Entonces, bienvenidos todos. Estamos en la Escuela de la Oración por ser martes. Un curso bastante nutritivo, como usted se ha podido dar cuenta desde que comenzamos el estudio en el Salmo capítulo 1. Ya vamos en el Salmo capítulo 14 y es un salmo espectacular, sobre todo porque su contenido se repite en varias porciones de la Escritura. Recuerde que gran parte de lo que está en el Salmo 14 está en el Salmo 53 y gran parte de lo que está en los dos salmos, el 14 y el 53, se repite en el capítulo 3 de la Carta a los Romanos. Ahí está. El título de este salmo es La necedad y la corrupción del hombre. Y como lo vimos nosotros hace 8 días, pues el hombre primero es necio y después es corrupto, ¿no? Su necedad lo lleva a la corrupción por causa de una naturaleza que es exactamente así. Una naturaleza que es necia y una naturaleza que es corrupta. Por eso el hombre se torna necio y se torna corrupto. Hicimos hace 8 días la división del Salmo 14. Lo dividimos en 6 partes. Vimos que está conformado por 7 versículos. Y vimos que todo este salmo es como una queja, una declaración, pero al mismo tiempo es una meditación. Cuando uno medita en la necedad y en la corrupción del hombre, uno está preparándose internamente para no ser necio y para no ser corrupto. Repito lo que acabo de decir. Cuando uno medita en la necedad y en la corrupción del hombre, uno se está preparando internamente para no ser necio y se está preparando internamente para no ser corrupto. Eso quiere decir que son dos cosas que yo no puedo ver de manera superficial o como si no fueran importantes, sino que yo las tengo que ver como la base de todo el mal que puede llegar a hacer el ser humano. Todo el mal de la sociedad está sostenido por estos dos pilares: la necedad y la corrupción. La necedad y la corrupción. Alguna vez me acuerdo tanto en una entrevista que le hicieron a uno de los hermanos Nule después de que se destapó la olla de la corrupción, del robo, del hurto al país, a la ciudad. Acuérdese usted, confabulados con el señor Samuel Moreno, que fue alcalde de la ciudad de Bogotá. Entonces le preguntaban a él ya capturado, le preguntaban a uno de los Nules ya capturado, que ese tema de la corrupción, ese tema del robo. Y entonces él decía descaradamente lo siguiente, decía: no sé por qué esta sociedad se asusta, así en su acento costeño decía, no sé por qué esta sociedad se asusta si la corrupción es algo innato en el ser humano. ¿Cómo le parece su declaración? Lo descubrieron, lo acusaron, lo juzgaron, lo capturaron, y en la entrevista dice: no sé por qué se asustan si esto es algo innato en el ser humano. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Por un lado ¿cierto? Y por el otro lado ¿cómo? Sí, por un lado una triste realidad y por el otro lado ¿cómo le parece? Eso tiene dos caras, ¿no? Por un lado es muy cierto, por un lado es una triste realidad y por el otro lado, que alguien lo diga así, es una vergüenza. Es un descaro, sí, desconcertante y descarado. Descarado, claro que sí. Lo que debió haber hecho fue pedir disculpas, ¿no? Digo, no sé por qué se asustan. Esto es algo innato del ser humano, muy cierto, pero muy descarado, ¿no? Muy descarado, muy sinvergüenza. Y es lo que vemos aquí en estos versículos. Dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Necesito que me presten mucha atención porque voy a hacer algunas lecturas pausas y
Vamos a examinar varias cosas, volvemos a leer, pausa y seguimos examinando. Con respecto a la palabra necio, que aparece en el versículo 1, ¿no? El ateo es necio en todos los aspectos, en la teoría y en la práctica. Es el necio de manera preeminente y es un necio por razón universal. Si no fuera necio por naturaleza, no negaría a Dios en teoría. Y habiendo negado a Dios en teoría, no es de extrañar que se convierta en un necio en la práctica. El pecado siempre es una locura, pero el colmo del pecado y el colmo de la locura, la mayor necedad imaginable, es atacar y cuestionar la existencia misma del Altísimo. Lo que hace de esa clase de necio el mayor necio imaginable. ¿Cómo le parece este comentario? La mayor necedad, la mayor locura del ser humano, la mayor testarudez, es negar la existencia de Dios. Dice, esa es la mayor. Y lo llama el colmo. Dice, es el colmo de los colmos. ¿Hasta dónde puede llegar el hombre en su necedad? Hay diferentes necios, ¿no? Diferentes clases de necios. Pero hay uno que es más necio que todos. Recuerde que la palabra necio significa estúpido. Usted busca un diccionario etimológico y le va a decir que necio es un estúpido. ¿Por qué es un estúpido? Porque el necio es alguien que sabe, pero no asume. Sabe, pero no baja la cabeza. Sabe, pero no se concientiza. Sabe, pero no da el brazo a torcer. Sabe, pero no reconoce. Ahí lo digo. Decir que no hay Dios es negar todas las evidencias, lo cual es obstinación. Eso quiere decir que hay evidencias de la existencia de Dios, por supuesto, ¿no? Es oponerse al asentimiento histórico común a toda la raza humana, lo cual es estupidez. Es sofocar la voz de la conciencia, lo cual es locura. Si mediante sus afirmaciones de ateísmo pudiera el pecador destruir ese Dios que tanto odia, todavía tendrían un sentido, pero nada de eso. Pues así como negar la existencia del fuego no evita que el hombre que ha sido presa de él arda y se queme. Eso es muy bueno. Usted puede negar la existencia del fuego. El fuego no existe, el fuego no existe, el fuego no existe, el fuego no existe, el fuego no existe. Meta la mano en la candela y verá que se quema. El hecho de que el ateo diga que Dios no existe no significa que Dios no exista. Lo que significa es que el que se hace llamar ateo es un verdadero necio. Eso significa. El ateísmo no tan solo es un delito que provoca al cielo hasta los límites imaginables, sino que además acarrea una venganza terrible sobre el necio que se complace en él. Dice un antiguo proverbio, la lengua del necio secciona su propio cuello. Y en este caso, no solo corta el cuello, sino que lo destruye todo, cuerpo y alma para siempre. Eso con respecto a la palabra necio. Pero con respecto a la palabra necio, hay otras cosas que decir. Por ejemplo, un tronco sin savia. ¿Qué es un tronco sin savia? ¿Qué significa un tronco sin savia? Váyame respondiendo, por favor. Un sepulcro andante, una mera carcasa de ser humano, en el cual todo sentido de rectitud, de moral o de fe se ha marchitado, secado y decaído. El típico apóstata en el cual los principios del derecho natural se han esfumado y del cual Dios se ha apartado por completo, habiendo arriado de él todos sus estándares y banderas. Como cuando el príncipe abandona el palacio. Un pedazo de bruto, dice acá, que tan solo se diferencia de los demás brutos porque posee un alma racional, pero que de poca cosa le sirve esa alma racional, salvo para producir en él los efectos de la sal en los alimentos, esto es, preservar su cuerpo de la putrefacción instantánea. El impío, así descrito en este salmo, es de filosofía y pensamiento ateo. Qué tenaz, ¿no? Los comentarios que hacen algunos, gente de Biblia, doctores del Evangelio, reformados, puritanos. Otro comentario, el necio. El mundo en el que vivimos es un mundo de necios. La mayor parte de los seres humanos actúa de manera totalmente irracional y tan grande es su pasión ciega
que prefieren lo temporal a lo perdurable, el tiempo a la eternidad. Eligen el disfrute momentáneo en detrimento de aquel que no tendrá fin, y prestan en su obcecación mayor atención y oído al testimonio de Satanás que al del Altísimo. Y entre sus muchas necedades, la mayor de todas es la que tiene que ver con las cosas eternas, porque esa es fatal. Y cuando uno persiste en ella a lo largo de su vida, se hace del todo irremediable. Pues un error en el manejo de las cosas temporales puede, después de todo, ser objeto de rectificación en un momento dado, por lo que su importancia es relativa. Pero un error en los asuntos espirituales y eternos, si perdura a lo largo de la existencia del individuo, ya no tiene solución, porque después de la muerte ya no hay redención. La mayor necedad de la que es capaz un ser humano es la de negar o mantener apreciaciones incorrectas con respecto a la existencia y perfecciones del Creador. Por tanto, el Espíritu de Dios otorga en este pasaje la calificación de necio a todo aquel que actúa de semejante forma, y en consecuencia, a causa de sus propias afirmaciones, se hace reo y merecedor de ese hombre. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Hay un punto aquí que se toca y es el punto de: el hombre pretende opinar acerca de la persona de Dios. No, opinar. A mí me parece que. Esa es la opinión del hombre con respecto a la persona de Dios. Y puede ser que en sus opiniones esté acertando y puede ser que en sus opiniones esté fracasando. Pues yo tengo opiniones de Dios. Dios es bueno. Yo tengo opiniones de Dios. Dios es misericordioso. Yo tengo opiniones de Dios. Dios es amor. Yo tengo opiniones de Dios. Dios es bondad y Dios es severidad. Yo tengo opiniones de Dios. Pero las opiniones que yo tengo de Dios ni siquiera son mis opiniones. Porque cuando yo le digo Dios es amor, ¿qué estoy haciendo? Cuando yo le digo Dios es misericordioso, ¿qué estoy haciendo? Cuando yo le digo Dios es lento para la ira y grande misericordia, ¿qué estoy haciendo? Cuando yo le digo que Él es mi pronto auxilio en las tribulaciones, ¿qué estoy haciendo? Cuando yo le digo a usted que Él es Jehová mi sanador, ¿yo qué estoy haciendo? Cuando yo le digo a usted que Él es mi proveedor, ¿yo qué estoy haciendo? Cuando yo le digo a usted que Él es mi abogado, ¿yo qué estoy haciendo? Cuando yo le digo a usted que Él es mi salvador, ¿yo qué estoy haciendo? Sea más puntual, más exacto en la respuesta. ¿Yo qué estoy haciendo? Me estoy esforzando por hacerlo para que usted caiga en cuenta. Cuando yo le digo a usted que yo soy acepto en el amado, ¿yo qué estoy haciendo? Cuando yo le digo a usted que Cristo es mi reconciliación con Dios, ¿yo qué estoy haciendo? Cuando yo le digo a usted que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, ¿yo qué estoy haciendo? Excelente, don Henry, muy bien. Muy bien. ¿Qué dice don Henry? Confirmando lo que dice la palabra. Ok. Entonces dése cuenta que yo estoy opinando, pero en realidad no son opiniones mías. No son opiniones mías. En realidad, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Yo lo que estoy haciendo es, mire, revise lo que respondió don Henry. Y por favor, usted trate de expandir un poco más esa respuesta. Trate de ampliar un poco más esa respuesta. Gracias, Natalia. ¿Qué estoy haciendo? Confirmando la palabra. ¿Qué estoy diciendo? ¿O qué estoy haciendo? Estoy diciendo lo que en la palabra de Dios está escrito. Eso es lo que yo estoy haciendo. De modo que esa es mi opinión, pero usted se da cuenta, mi opinión no es mi opinión. Porque yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que dice la palabra. O sea, realmente no es mi opinión. Realmente es la opinión de quién, la que está saliendo por mi boca. A ver si caemos en cuenta rápidamente. Realmente vendría siendo la opinión de quién. La opinión del mismo Dios. Excelente. La opinión del mismo Dios. Aquí hay un asunto que yo debo entender y debo entenderlo muy bien y que el Espíritu de Dios nos ayude para precisamente poderlo entender muy bien.
Y es el asunto de que usted y yo estamos en esta tierra no para dar nuestra propia opinión acerca de las cosas, sino que usted y yo estamos en esta tierra para dar a conocer la opinión de Dios acerca de todo en esta tierra. Vuelvo y se lo repito. Usted y yo no estamos en esta tierra para dar a conocer nuestra propia opinión acerca de las cosas, sino que usted y yo estamos en esta tierra es para darle a conocer al mundo cuál es la opinión de Dios acerca de todo lo que pasa en el mundo. La opinión de Dios, no mi opinión. Entonces la Biblia perfectamente puede llamarse la opinión de Dios. La Biblia perfectamente puede llamarse lo que Dios piensa acerca de. Porque ahí usted encuentra la opinión de Dios, ahí usted encuentra el pensamiento de Dios, o ahí usted encuentra lo que dice el apóstol, la mente de Cristo. ¿Dónde está la mente de Cristo? La mente de Cristo está en la Biblia. ¿Cuál es la mente de Cristo? La mente de Cristo es la Biblia, la mente de Cristo es la Sagrada Escritura. De modo que yo tengo que ver la vida como la vería Dios. ¿Y cómo hago para saber cómo la vería Dios? Pues lea la Biblia. Lea la Biblia. Nosotros los seres humanos por naturaleza, dése cuenta, por necedad y por corrupción, somos muy convenientes. Nosotros somos muy facilistas. Todo lo queremos fácil, todo lo queremos básico, todo lo queremos práctico y todo lo queremos automático. Así, que me cueste el más mínimo esfuerzo, así. Y que con el más mínimo esfuerzo yo obtenga la más grande ganancia. Así somos de facilistas. Eso pertenece a nuestra necedad y eso pertenece a nuestra corrupción. Con respecto al camino fácil, acuérdese lo que dice el Señor Jesucristo. Con respecto al camino ese ancho por donde va todo el mundo, acuérdese lo que dijo el Señor Jesucristo. Acuérdese lo que dijo el Señor Jesucristo con respecto a la puerta angosta del camino angosto. Pocos son los que transitan por ese camino. Porque ¿cuánto cuesta el ser cristiano? El ser cristiano cuesta, le puede costar absolutamente todo. Cristo se lo dijo a todo el mundo. Cristo se lo dijo a sus discípulos especialmente. Cristo dijo, mira, el que no aborrece a su papá, le puede costar el papá, o a su mamá, le puede costar la mamá, o a su mujer, le puede costar la mujer, o a sus hijos, le puede costar sus hijos, ¿sí? O su tierra, o su trabajo, o sus posesiones, le puede costar todo eso. O su vida misma, le puede costar hasta la vida. Dice, el que no aborrece todo eso, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Entonces, dése cuenta lo que el Señor habla, lo que el Señor enseña acerca del facilismo. Cuando yo veo la vida, decimos, todos tenemos opiniones diferentes con respecto a las cosas. Analícelo y piénselo por un momento. Porque es que si somos creyentes, conocedores de la palabra de Dios, y se nos plantea un asunto como por ejemplo el homosexualismo, no me diga que cada uno de nosotros tiene un pensamiento diferente con respecto al homosexualismo. O si a nosotros se nos pregunta una opinión acerca del tabaquismo, acerca del vicio del cigarrillo, no me diga que usted y yo podemos tener opiniones diferentes acerca del vicio del cigarrillo. ¿O sí? ¿Podemos tener opiniones diferentes con respecto al tema de la homosexualidad usted y yo? ¿Podemos tener opiniones diferentes con respecto al tema del tabaquismo usted y yo? ¿Podemos tener opiniones diferentes con respecto al tema del alcoholismo usted y yo? O con respecto al tema de la fornicación, no, pero es que yo pienso de una manera diferente. Usted y yo como cristianos, como creyentes, podemos tener opiniones diferentes con respecto al tema de la fornicación. O podemos tener opiniones diferentes con respecto al tema del adulterio. Él engañó a la esposa, ella engañó al esposo. Podemos tener opiniones diferentes con respecto a ese tema, usted y yo que somos cristianos. Dígame. ¿O acaso la opinión nuestra no es la misma con respecto a esos temas? Dígame. Podemos tener opiniones diferentes nosotros con respecto al tema de la lealtad, con respecto al tema de la honestidad, con respecto al tema de la transparencia, con respecto al tema de la verdad. Podemos tener opiniones diferentes. Podemos tener opiniones diferentes con respecto al tema del trabajo, al tema de trabajar. ¿Qué es el trabajo a la luz de la Biblia? Con respecto al que el que no trabaje, que no coma. Y con respecto a que Dios creó al hombre y lo primero que le dio al hombre cuando le dio la vida fue un trabajo.
Porque es la primerísima bendición con la cual Dios adorna y corona a una persona, y es una bendición tener un trabajo, trabajar con sus propias manos para ganarse un sustento. ¿Podemos tener opiniones diferentes con respecto a eso? ¿Podemos tener opiniones diferentes con respecto a la correcta administración del dinero? ¿Podemos tener opiniones diferentes con respecto al tema del diezmo? ¿Podemos tener opiniones diferentes con respecto al tema de la ofrenda? Dígame. ¿Podemos tener opiniones diferentes con respecto al tema del sembrar, al tema del ser generoso? ¿Podemos tener opiniones diferentes con respecto a cómo administrar correctamente un ingreso, el dinero que me llega a la mano? ¿Puedo yo tener opiniones diferentes con respecto a esos tópicos? La respuesta es no. No. Porque la Biblia dice claramente: hasta que todos lleguemos a la unidad del conocimiento, a la unidad de la fe. La Biblia dice: sintamos todos una misma cosa, por lo tanto pensemos todos una misma cosa. Dese cuenta, es la unidad de la opinión, la unidad del pensamiento. Usted no puede decir a mí: bueno, es que usted ve la situación así, pero yo la veo de otra manera. No, ¿cómo así? Si usted la está viendo diferente o yo la estoy viendo diferente, uno de los dos está equivocado. ¿Diferente con respecto a qué? ¿Diferente con respecto a usted? No. La diferencia o la similitud no se califica de esa manera. Es si mi opinión es similar o diferente a la opinión de Dios, no a la mía. ¿Qué importa mi opinión al respecto? Le preguntan a uno, Freddy, o el predicador, o el pastor: ¿usted qué piensa acerca de...? Yo respondo, espéreme, termino el argumento, no vaya a que alguno escuche esta parte del mensaje y diga: qué predicador tan grosero, y no siga escuchando la clase por eso. Pero cuando le dicen a uno: ¿usted qué piensa acerca de esto?, lo primero que yo pienso es: ¿y a esta persona qué le importa? ¿Yo qué pienso acerca de eso? No es lo realmente importante. Lo realmente importante no es lo que yo pienso acerca de. Lo realmente importante es lo que Dios piensa acerca de. Entonces, más bien que me formule la pregunta de otra manera. No que me diga: Freddy, ¿usted qué piensa acerca de? Sino que me formule la pregunta: Freddy, ¿qué dice la Biblia acerca de? Que sería lo mismo que preguntar: Freddy, ¿qué opina Dios acerca de? ¿O cuál es el punto de Dios acerca de? Eso es lo realmente importante. Espero que usted me lo esté entendiendo. Mi opinión, pues si mi opinión no está sujeta a la opinión de Dios, mi opinión no sirve para absolutamente nada. Será la opinión de otro ser humano más queriendo dar su propia opinión. Y eso no sirve para nada. Dese cuenta usted. De modo que vuelvo al argumento. Si yo le digo a usted: pero es que los dos pensamos diferentes con respecto a eso. No, los dos pensamos diferentes. Ojo, ¿cuál de los dos tiene un pensamiento más semejante al pensamiento de Dios? Aquí no se trata de que usted piense como yo o de que yo piense como usted. Aquí se trata de que usted y yo pensemos como Dios piensa. ¿Estamos claros con eso? De que usted y yo pensemos como Dios piensa. Con respecto a todo en la vida. Yo creo que el tema de la verdad o la mentira, es que eso ni se discute entre nosotros. Eso ni se discute. Eso ni se piensa. Uno no se queda ahí en silencio tratando de analizar la cosa. No. Si es mentira, no es de Dios. Si es mentira, es del diablo. Juan 8:44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La mentira es del diablo, la verdad es de Dios. Punto. ¿Usted cree que yo debería decir la verdad? Pues que eso ni se pregunta. ¿Cuál sería la respuesta? Aparecerá ahí un obvio. ¿Sí? Aparecerá un obvio sarcástico diciendo: pues, ¿y entonces? ¿Y entonces? Y con respecto a la honestidad, en todos los casos uno debe ser honesto. ¿Y entonces? Dese cuenta. No hay una doble opinión. No hay opiniones diferentes con respecto a esto. Es pecado, se llama pecado. Si se llama pecado, no se hace. Hay de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. No. Si es malo, es malo. Si es bueno, es bueno. Punto. Ese es el asunto. Si yo le estoy llamando bueno y usted lo está llamando malo, uno de los dos está equivocado. Usted lo que quiere es que yo piense como usted. No me interesa para nada que alguien piense como yo. Pero sí me interesa, porque es mi trabajo presentar argumentación para que las personas terminen pensando como Dios piensa.
Acuérdese de Isaías capítulo 55, el versículo 8 dice, como son más altos los cielos que la tierra, así es mi pensamiento más alto que el de ustedes y mis caminos más altos que el de ustedes. Es el gravísimo problema. Los pensamientos de Dios son altos, los pensamientos míos son bajos. Y sobre todo como somos tan facilistas. Nosotros creemos que en esta tierra nos merecemos todo lo mejor. Eso de merecimiento, imagínense. Que nos merecemos todo lo mejor sin tener que hacer el más mínimo esfuerzo. Y si estamos hablando de merecimientos, si estamos diciendo eso no es lo que yo me merezco, pues entonces yo no estoy pensando como Dios. Porque Dios me ve a mí en términos de gracia, ¿se acuerda? Gracia significa recibir lo que no se merece. Si yo estoy hablando de merecimientos, Dios dice, ¿usted qué está pensando? No, es pura gracia. Pura gracia. Gracia en tener lo suficiente. No me des pobreza ni riqueza, dijo Salomón. Por causa de esa humildad, pues Dios le dio una sobreabundancia que no ha logrado repasar ninguna persona. Porque no ha pasado por ahí ninguna otra persona. Exacto, mira, no merecemos absolutamente nada, todo es por gracia divina. Ahí es cuando yo digo, lo repito muchas veces, ¿no? Cuando yo leo algo y yo digo completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo, ¿por qué? Porque es que eso está en la Biblia. Entonces, completamente de acuerdo. Hay que pensar conforme a la Biblia, pensar conforme a la Escritura. Hablábamos que día del trabajo, no sé si era ayer, la semana pasada, no me acuerdo, y hablamos de esa canción del Negrito del Batey, ¿sí? Que dice que el trabajar yo se lo dejo todo al buey porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Pero eso es una cosa completamente antibíblica. Eso no está en la Biblia. Pero es que me canso. Es obvio, por eso se llama trabajo. Pero es que es dificultuoso. Pues obvio, por eso se llama trabajo. Es más, por eso le pagan por hacerlo. Porque es trabajoso. ¿Y esa es la voluntad de Dios? Sí. ¿Para qué? Esto no lo podemos discutir acá porque el tema se nos va por otro lado. Pero es la voluntad de Dios con respecto a todo, con respecto a que si yo tengo 100 pesos, pues yo ya sé cuánto le pertenece a Dios y ya sé qué hacer con el resto y eso no tiene ninguna clase de discusión. Punto. No, yo no diezmo, yo no ofrendo, el Señor conoce mi corazón. Es una completa necedad, por no usar otro término. Una completa necedad. No hay excusa para eso. Qué impresionante. El necio, un término que en la escritura equivale a inicuo y utilizado también por los filósofos paganos para identificar a una persona viciosa y perversa. Qué impresionante esto, ¿no? Porque el necio, aparte de ser una persona estúpida que ya hemos revisado, el necio es un inicuo, el necio es un vicioso y el necio es un perverso. Necio. ¿Sabe lo que tiene que hacer? No lo hace. Siempre tratando de llevarle la contraria a la sabiduría, a la inteligencia. En hebreo la palabra puede significar también extinción de la vida, tanto en el hombre como en los animales y las plantas. Así se usa este término, dice en textos como Isaías 47, donde dice la hierba se seca y la flor se marchita. En ese sentido es que se emplea en Isaías 28:1, la flor caduca, allá donde dice secar o marchitar o caducar, la palabra que se usa es la palabra necio, desde el hebreo lógicamente. Eso quiere decir que la palabra necio al mismo tiempo significa uno al cual la vida se le está escapando. ¿Cómo le parece? Al necio la vida se le escapa, al necio la vida se le está yendo. El necio ya firmó su sentencia no es la vida, su sentencia es la muerte. ¿Por qué? Por causa de su propia necedad. Qué impresionante. Ok, hasta ahí leí. Volvemos al texto, Salmo capítulo 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Ahora, aquí vamos a lo siguiente. Hablamos nosotros hace 8 días acerca del tema de la necedad, ¿no es cierto? La necedad. Decíamos que la necedad conduce a la corrupción.
Y ahora dése cuenta que la corrupción conduce ¿a dónde? Hay una palabra ahí en el versículo 1. Encuéntrela por favor y regáleme la palabra. La necedad conduce a la corrupción y la corrupción conduce a la... La necedad conduce a la... La corrupción, la necedad conduce a la corrupción y la corrupción conduce a la... Esa es la pregunta, ¿cierto? Que hay una palabra también en el versículo 1. Ya mencioné la necedad, ya mencioné la corrupción, ahora aparece otra palabra. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra en el versículo 1? La palabra, esa palabra la tiene, a ver quién la tiene, a ver quién la tiene. La tiene María Sánchez, a ver quién la tiene, quién la tiene, quién la tiene. La tiene Don Henry, a ver quién la tiene Natalia, la tiene muy bien. Esa palabra es abominación. Abominación. Cuando hablamos de la abominación, en la Biblia se puede estar refiriendo a múltiples cosas, pero sobre todo a una. Hay un sinónimo exacto de algo abominable en la Sagrada Escritura. Algo que por sobre todas las cosas a Dios le parece una completa abominación. ¿A qué se refiere? ¿De qué estoy hablando? Hay un pecado que por sobre todas las cosas Dios lo considera como una abominación. Abominación. Abominable. Y eso que el Señor considera como una abominación, algo abominable, es la idolatría. La idolatría. Con respecto a esto nos toca recordar algunas cosas. ¿Dónde lo vamos a recordar? En la carta a los Romanos, en el capítulo 1. Bien, capítulo 1. Bien, a partir del versículo 18, me avisa por favor. Esto es un repaso apenas, ¿no? Aquí no va a aprender usted nada nuevo, pero sí va a refrescar la cabeza. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ok, aquí está diciendo que la impiedad y la injusticia de los hombres son cosas perversas porque detienen con su injusticia, con su impiedad, detienen la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es Dios, la verdad es la palabra, la verdad es la Biblia, la verdad es el Evangelio. Entonces, por un lado, él se cuenta cómo el diablo, cómo la carne, cómo el hombre necio y corrupto trabajan para detener la verdad. Ahora, ¿detienen la verdad con qué? Con la mentira. ¿Detienen la luz con qué? Intentan detener la luz con las tinieblas, trayendo más tinieblas y más tinieblas y más tinieblas, es decir, apagando los bombillos, apagando los focos. ¿Quiénes son los bombillos? ¿Cuáles son los bombillos que se van apagando? ¿Cuáles son los bombillos que se van inutilizando? ¿Cuáles son las lámparas que se van metiendo debajo del almud? ¿A qué se está refiriendo? ¿Cómo se detiene la verdad? La palabra de Dios es omnipotente, sí, pero recuerde usted que es que la palabra de Dios, a ver quién cae en cuenta. Y la pregunta es para Marta León, para Natalia, para Diva, para Ana Milena, para María Sánchez, para Germán, para Marley, para Henry, para Juan Esteban. No. Ojo lo que estamos diciendo. La palabra de Dios es omnipotente, entonces ¿cómo así que la detienen? La detienen porque con sus tinieblas comienzan a apagar los bombillos. ¿Cuáles bombillos? Comienzan a apagar las luminarias. ¿Cuáles luminarias? Comienzan a apagar las antorchas. ¿Cuáles antorchas? Comienzan a apagar las luces. ¿Cuáles luces? ¿Cuáles luces son las que intentan y a veces consiguen apagar? ¿A qué se está refiriendo? Es muy fácil. Es más, de eso estamos hablando precisamente nosotros domingo hace como 15 días. Lo estábamos recordando. ¿Quién tiene la respuesta correcta? La respuesta correcta la tiene María Sánchez, muy bien María Sánchez. La respuesta correcta la tiene Juan Esteban, muy bien Juan Esteban.
La respuesta correcta la tiene Marlin, muy bien Marlin, nosotros somos la luz. ¿Pueden detener la palabra de Dios? Sí y no. No, porque la palabra de Dios es omnipotente. Sí, porque como la palabra de Dios se divulga a través de nosotros, y si nosotros nos quedamos callados, pues ahí es cuando esa luz no sirve para nada. Ahí es cuando usted coge esa luz, ese bombillo, esa lámpara que debe estar arriba en la mitad del techo y usted la pone debajo de la cama. ¿Para qué le sirve la luz debajo de la cama? ¿O para qué le sirve la luz metida en un cajón y cerrado el cajón? ¿Para qué le sirve? Eso no sirve para nada. Pierde el sentido, pierde el uso. No sirve para nada. La luz tiene que ponerse en alto. Eso quiere decir que uno tiene que aparecer, uno tiene que hacer sus apariciones. Uno tiene que perder el miedo, perder la vergüenza e ir a predicar la palabra de Dios. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Claro. Por eso la Biblia lo llama necio. ¿Por qué? Porque que si tiene conocimiento de que Dios existe, pues obvio que sí. Que si tiene pruebas de que Dios existe, pues obvio que sí. Porque Dios le ha dado un conocimiento interno. La conciencia le dice que sí. Cuando se revisa a sí mismo, su mente le dice que sí. Su razonamiento le dice que sí. Cuando mira la creación alrededor, su mente le dice que sí. Todo apunta a que sí. Todo apunta a que sí. Como hablaba yo con una persona hace 1 o 2 fines de semana de atrás, con respecto al tema del ateísmo, le decía yo, se necesita más fe para ser ateo que para ser creyente. Se necesita más fe para creer que Dios no existe que la fe que yo necesito para creer en la existencia de Dios. Es más, para creer que Dios no existe se necesita una fe ciega. Y se necesita una fe irracional, una fe lógica y una fe absurda para creer que Dios no existe. A continuación, versículo 20 habla de la creación, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahí está la creación. Pues la creación es esa mega prueba que me demuestra que Dios existe. Versículo 20. A continuación, pues habiendo conocido a Dios, ¿y cómo conocieron a Dios? Pues por medio de la creación. Habiendo conocido que Dios existe. Pero dice, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Ahora, ¿cómo llama usted a una persona que habiendo conocido a Dios, no le glorificó como a Dios, ni le da gracias a Dios, sino que niega a Dios? ¿Cómo la llama usted? ¿Cómo la llama usted? O sea, le estoy pidiendo su opinión. Y ya sabe cuál es la opinión que usted tiene que dar. Eso es lo que estoy haciendo, le estoy pidiendo su opinión. Entonces, ¿cómo la llama usted? Usted la va a llamar como Dios la llama porque usted no tiene opinión propia. ¿Y cómo Dios la llama? Dios la llama necio. Ahí está. Y yo le digo, deme prueba, usted irá a Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón no hay Dios. Eso es un necio. Eso es un necio. Necio. Dese cuenta usted que no es un ignorante. El versículo 19 dice, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. El versículo 20 dice que las cosas invisibles de Él se hacen visibles, o sea, tiene conocimiento, siendo entendidas, o sea, tiene entendimiento. Versículo 21, habiendo conocido a Dios, dése cuenta que tiene conocimiento. Entonces mire el ejercicio que estamos haciendo nosotros acá. ¿Cuál es su opinión al respecto de una persona que habiendo conocido a Dios no lo reconoce, no le da gracias y no lo glorifica? Entonces usted responde, es un necio. Esa es su opinión y usted dirá, no la mía, es la de Dios. No tengo opinión propia. ¿Cómo así que no tiene opinión propia? No, porque soy un esclavo, los esclavos no tienen opinión propia. ¿Cómo así que no tiene opinión propia? No tengo opinión propia porque soy un embajador de Cristo. Los embajadores de un país no tienen opinión propia. Los embajadores de un país opinan de acuerdo a las políticas del país al cual pertenecen y al cual representan. Yo no tengo opinión propia. Mi opinión es lo que está en la Biblia, punto. Es suficiente para mí.
Me basta y me sobra lo que enseña la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que la fornicación es pecado, o sea, si la palabra de Dios dice que los noviecitos acostándose o las parejas que se van a vivir están en fornicación, para mí es fornicación, punto, ya. ¿Es su opinión? No, es la de la Biblia. Por lo tanto, es la mía también. Si la Biblia enseña que él la traicionó a ella, están casados, y él la traicionó a ella, o ella lo traicionó a él, pues eso se llama adulterio. Si la Biblia dice que todos los pecados sexuales son inmundicia, pues entonces para mí son una inmundicia, y así los llamo, son cosas inmundas. Esa es su opinión, que no, que es la de Dios, es la de la Biblia. Yo solamente estoy acá para repetir lo que es la opinión de Dios. Pero ¿cuál es su opinión personal? Que no tengo opinión personal. No le digo me la reservo porque no tengo. Mi opinión es la misma de Dios, punto. Esto está vacío para llenarse con la opinión de Dios. Le estoy expresando, es la opinión de Dios al respecto. Me parece muy duro. En ese caso no sería yo, en ese caso sería Dios. Señor, que ahí te mandan a decir que les parece muy duro. Porque yo no estoy expresando mi opinión propia, estoy expresando es la tuya. Señor, que es muy duro esto. Como Pedro cuando le dijo al Señor Jesucristo, Señor, dura palabra has dicho. Y el Señor se devuelve y le dice, si usted también se quiere ir, váyase. Es un asunto sumamente serio. Es serio. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que, note lo que dice, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cómo así se envanecieron en su razonamiento? Pues que su razonamiento comenzó a imaginarse otras cosas, a idear otras cosas o a maquinar otras cosas. De ese razonamiento necio y corrompido nació la teoría que dice que Dios no existe. Entonces primero comenzó a negar la existencia de Dios. Se envanecieron en su razonamiento. Ya dijo, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. No. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Sabio? ¿Sabio de qué? Un ateo nunca podrá ser sabio en cuanto a nada. Dicen el ateo, ese señor ateo no cree en Dios, pero es muy brillante, no es brillante en cuanto a nada. Pero si es brillante en cuanto a algo, porque no ve que él fue el que desarrolló este programa, software o esta cosa. No, no es brillante, el brillante es Dios. Y tan misericordioso mi Señor que le permite a ese necio, le permite a ese ateo, le permite a ese individuo, a ese necio, a ese corrupto, a ese corrompido, el tener unos talentos por medio de los cuales se puede lucir. Pero queda claro que el único que va a recibir gloria con esos talentos que Dios le permite es el necio. Porque como no reconoce a Dios nunca, entonces va a sacar pecho y se va a jactar siempre. Claro, va a tener que responder por eso cuando le toque el juicio por esas cosas. La persona cristiana ve las cosas de una perspectiva completamente diferente. Pero ¿por qué los ateos son tan brillantes? No, el brillante no es el ateo, el brillante es Dios. ¿Acaso no se acuerda de dónde vienen los talentos? ¿Acaso no se acuerda de dónde vienen las capacidades? ¿Acaso no se acuerda de dónde vienen las habilidades? ¿De dónde vienen los dones? ¿De dónde vienen? Vienen siempre del mismo. Él es la fuente. Toda dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Toda dádiva, todo don perfecto, todo talento, toda habilidad, toda capacidad, toda cosa que me destaca, toda cosa que me hace sobresaliente proviene del Padre, proviene de Dios, punto. No del necio, no del ateo. Entonces, ¿sabes? Miramos el ateo brillante como si hubiese sacado su brillantez de sí mismo. Y entonces le preguntan a él, ¿y de dónde sacaste la brillantez? Y él dice, la heredé de mi papá, absurdo. La heredé de mi mamá, absurdo. La heredé de mi abuela, de mi abuelo, absurdo. Respuesta incorrecta. Así de brillante es que ni siquiera puede responder correctamente esas preguntas tan básicas. Digo básicas porque la respuesta correcta es, pregunta, ¿de dónde sacó usted? Respóndamela usted. ¿Usted de dónde sacó esa brillantez? ¿Usted de dónde sacó esa genialidad? ¿Usted de dónde sacó esa capacidad? ¿Usted de dónde sacó esa habilidad? ¿Usted de dónde sacó esa inteligencia? ¿Usted de dónde sacó esa destreza? Respóndamela usted, se la estoy preguntando a usted. ¿Usted de dónde sacó ese talento? ¿Usted de dónde sacó ese don para eso? Usted responde. ¿Qué responde? Comienzo yo a ver. Dios me dotó con esa genialidad. Excelente. Del amor de Dios para conmigo. Excelente.
No la saqué, Dios me la dio. Excelente. Bueno, y el resto de las respuestas. Recuerde el acuerdo, durante este tiempo no estamos en la olla, no estamos en la olleta, no estamos haciendo ninguna otra cosa, estamos puestos. Mire cuánto nos queda, nos quedan 3 minutos, máximo 5 minutos de exposición. Se acabó. ¿De dónde lo sacó? Es pura gracia de Dios para conmigo. Esa sí es una respuesta brillante. Pero entonces no solamente no reconozco a Dios, sino que me vuelvo un individuo vano, banal, vacío. Y miren lo que sigue a continuación. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible, en el sentido de que cambia el glorificar a Dios por el glorificar a otros. Es un completo necio. Cambia el glorificar a Dios por el glorificar a otros. Es un completo necio. No glorifica al que le está dando lo que tiene, sino que glorifica a quienes nunca serán capaces de darle absolutamente nada de lo que tiene. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible, mire, en semejanza de imagen de hombre corruptible. Entonces ya no glorificó a Dios, sino ahora glorificó al hombre. ¿A qué hombre? Pues como es un ateo, se está glorificando a sí mismo. ¿De dónde sacaste esa brillantez? Yo nací con ella, la desarrollé. Es un caso entre 1000, un caso entre 10.000, un caso entre 1.000.000. Yo soy ese caso entre 1.000.000. No, mi familia siempre ha sido genio. No, la bisabuela siempre fue brillante. No, está glorificando a sí mismo. Está glorificando a la mamá, al papá, a la abuela, al abuelo. No. Son hombres que adoran a otros hombres. Y cuando un hombre adora a otro hombre, así ese hombre sea él mismo, se llama orgullo, soberbia, egocentrismo. Eso se llama a los ojos de Dios una abominación. La abominación, dése cuenta que dentro en el corazón, abominable. ¿Qué entiende usted por algo abominable? Es que es algo abominable, completamente abominable. ¿Qué entiende usted por ese término? ¿Qué se le viene a la cabeza? Algo abominable es algo que le produce a usted como ¿qué? Algo abominable es despreciable. Eso, algo abominable es algo asqueroso. Algo abominable es algo que le produce asco. Muy bien, algo abominable es algo que le produce ganas de vomitar. Uy, qué tremendo. La necedad, o sea, el ateísmo, o sea, el negar la existencia de Dios, ¿sí? Y cambiarla, el glorificar a Dios por el glorificar al hombre, Dios lo considera como algo asqueroso, como algo que da asco, como algo que dan ganas de vomitar. Eso es algo abominable. Algo que dan ganas de vomitar. Pues no solamente dice eso el texto, sino que también dice: cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora yo termino adorando al Dios pájaro, termino adorando al Dios árbol, termino adorando al Dios montaña. ¿Cómo le parece? Termino adorando al Dios piedra. ¿Cómo le parece? Termino adorando al Dios rata. ¿Cómo le parece? Termino adorando al Dios gusano. ¿Cómo le parece? Termino adorando al Dios iguana. Termino adorando al Dios serpiente. Me estoy acordando de todo lo que las diferentes culturas en su mitología enseñan. Me resulta adorando al Dios caballo, resulta adorando al Dios toro, resulta adorando al Dios gato. ¿Cómo le parece eso? ¿Cómo le parece? Y entonces voy yo a rezarle al Dios gato, para que el Dios gato me conceda milagros. Claramente se dice, pues que esos ídolos tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan. Pero con todo y eso, si yo le oré al Dios gato y se me concedió el milagro, entonces obviamente no fue el Dios gato. Obviamente no fue el gato. Entonces obviamente ¿quién está actuando detrás de la idolatría que yo le tengo al Dios gato? ¿Quién está actuando ahí detrás de la idolatría que yo le tengo al Dios sapo? Detrás de la idolatría que yo le tengo a la diosa salamandra. ¿Quién está actuando ahí detrás? Satanás. Recuérdese que todo lo sacrificado a los ídolos, a los demonios, verdaderamente lo está sacrificando, ¿no? Los consultorios de las brujas, de los brujos, están llenos de santos. Hay santos colgados por todas partes.
Ahí usted va a encontrar el cuadro del Divino Niño. Ahí usted va a encontrar el cuadro de las benditas almas, va a encontrar el cuadro del Sagrado Corazón, va a encontrar el cuadro de quien quiera, de todos los santos. La persona va a entrar ahí y va a decir, pero es un lugar muy bueno porque está lleno de santos. Lleno de santos. Y entonces le va a prender usted una vela a ese santo. ¿Cómo se llama? A veces nombres completamente raros. Le prende una vela a ese santo. Se le concedió el milagro, apareció trabajo, le dieron plata, se sanó, alguna cosa sobrenatural ocurrió en usted. Usted a partir de ese momento le cogió una devoción impresionante a ese santo. Ese santo, entre comillas, no pudo hacer absolutamente nada por usted. Quien hizo fue el demonio. Pero usted se convirtió en devoto de ese santo. Realmente se convirtió en devoto del demonio, así usted no sepa que es un demonio el que está operando. Al diablo no le importa recibir adoración indirecta, lo que importa es recibir adoración directa. Lo que le importa es directamente quitarle la adoración a Dios, así él la esté recibiendo de manera indirecta. Así funciona la brujería, la hechicería, la santería, así funciona todo esto. Se lo digo porque es uno de los temas bien estudiados por mí. Así funciona el espiritismo, así funciona este engaño. Y les funciona. Y les funciona. Padre Santo, te damos infinitas gracias, mi Dios, por tu palabra revelada hoy. Te damos infinitas gracias, mi Dios, por hablarnos como nos hablas. Eres tan bueno, eres tan glorioso, eres tan perfecto, eres tan maravilloso. Yo te quiero rogar que toda esta información, mi Dios, penetre en lo profundo del ser de cada una de las personas que escuchen esta clase. Que seas tú edificando nuestras vidas, sacándonos de la necedad y de la corrupción, sacándonos de las opiniones personales. Realmente uno se aflige demasiado, se estresa demasiado cuando tiene opiniones personales. Comienza uno a preguntarse por qué, para qué. Más bien tener tu opinión. Tu opinión elimina los porqués y elimina los para qués. Es solamente tener tu opinión y así es, punto. Me aferro a eso, me agarro a eso, me abrazo a eso. Para eso estamos en esta tierra. No para dar nuestra propia opinión, sino la opinión tuya, a través de nuestra boca. Que otras más personas sean edificadas, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y gracias a Dios.